Ella necesitaba un milagro para salvar a su familia y lo encontró en el hombre más cruel que había conocido. Él le compró el apellido, el cuerpo y el tiempo, prometiéndole un infierno a cambio de una fortuna. La humilló delante de todos, creyendo que tenía el control total de su juego. Pero nunca imaginó que el corazón de la mujer que compró se convertiría en su única obsesión. Esta es la historia de cómo un contrato de conveniencia desató la guerra más feroz de celos y arrepentimiento. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a tierra húmeda y a uvas a punto de morir en la vid era el perfume constante de la derrota de Isabella. Caminaba por los viñedos de su familia, la finca Valdehermoso, y cada paso era un recordatorio de lo que habían perdido. Las hojas, antes de un verde vibrante, ahora estaban teñidas de un marrón polvoriento y triste, descuidadas, abandonadas. Su padre, don Roberto, un hombre que antes caminaba con el orgullo de un rey entre sus vides, ahora pasaba los días encerrado en su despacho, mirando por la ventana con la mirada perdida, un fantasma en su propio hogar. La ruina no había llegado como una tormenta, sino como un veneno lento, administrado por la mano de un hombre que llamaban amigo, Ricardo Vargas. Les había prometido una asociación para expandir el negocio, para llevar sus vinos al mercado internacional. En lugar de eso, los había ahogado en deudas fraudulentas, quedándose con los inversores y dejándolos con los pagarés. La finca, el hogar de su familia por 5 generaciones, estaba a punto de ser subastada. Su madre, Elena, se había vuelto una experta en sonreír con los ojos llenos de lágrimas, en estirar cada céntimo hasta que gritaba, pero ni toda su fortaleza podía detener el derrumbe. Isabella se sentía impotente, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada noche, oía los susurros de sus padres a través de las paredes, palabras llenas de miedo y desesperación. Y cada mañana, veía una nueva cana en la cabeza de su madre, una nueva arruga de preocupación en la frente de su padre. Fue una de esas mañanas, mientras buscaba inútilmente ofertas de trabajo que pudieran pagar una fracción de la deuda, cuando un anuncio discreto en la sección de negocios del periódico captó su atención. No era una oferta de empleo. Era algo diferente. Se busca socia para acuerdo confidencial. Requisitos: excelente presencia, educación impecable, discreción absoluta. Generosa compensación garantizada. No pedían experiencia, ni currículum. Solo pedían una entrevista en la dirección más exclusiva de la ciudad, la Torre Montenegro. Isabella sabía quién era Adrián Montenegro. Todo el mundo lo sabía. Era un tiburón, un magnate que había construido un imperio devorando a sus competidores. Se decía que era frío, despiadado, y que no tenía corazón. Pero también se decía que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Una idea loca, desesperada, comenzó a formarse en su mente. Era una posibilidad tan remota como peligrosa, pero era la única que tenía. Tomó el teléfono, su mano temblaba mientras marcaba el número. La voz que le contestó fue tan fría y eficiente como el acero. Le dieron una cita para esa misma tarde. Sin preguntas. Casi como si la estuvieran esperando. El edificio de Adrián Montenegro era una monstruosidad de cristal y acero que parecía perforar el cielo, un monumento a la arrogancia y al poder. El vestíbulo era tan grande y silencioso como una catedral, y el mármol frío bajo sus zapatos parecía amplificar la inseguridad de cada uno de sus pasos. Una recepcionista la guió hasta un ascensor privado que subió en un silencio absoluto hasta el último piso. Las puertas se abrieron directamente a una oficina que era más grande que toda la planta baja de su casa. Un ventanal panorámico ofrecía una vista de toda la ciudad, haciéndola sentir diminuta e insignificante. Y allí, de espaldas a ella, mirando el paisaje urbano como un rey observando su dominio, estaba él. Adrián Montenegro se giró lentamente. Era más alto de lo que había imaginado, con un traje perfectamente cortado que no podía ocultar la fuerza de sus hombros. Su cabello era oscuro, sus facciones afiladas, y sus ojos eran del color del hielo,
y la miraron con una intensidad que la desnudó por completo. No había calidez en su mirada, solo un cálculo rápido y frío. Señorita Sotomayor, dijo, su voz era profunda y no dejaba lugar a la amabilidad. No le ofreció asiento. Supongo que sabe por qué está aquí. Isabella tragó saliva, tratando de mantener la compostura. El anuncio era, vago. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una mueca de superioridad. Soy un hombre directo, señorita. No me gusta perder el tiempo. Necesito una esposa. Y la necesito para dentro de una semana. Isabella se quedó sin aliento. De todas las locuras que había imaginado, esta superaba cualquiera. Una esposa. Un acuerdo de negocios, la corrigió él, caminando lentamente a su alrededor, como un depredador estudiando a su presa. Necesito cerrar un trato con un consorcio japonés. Son increíblemente tradicionales. Valoran la familia, la estabilidad. Un hombre soltero a mi edad les genera desconfianza. Necesito presentarles a la perfecta y devota señora Montenegro. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir una energía peligrosa emanando de él. 6 meses. Eso es todo lo que pido. 6 meses de su vida. Asistirá a cenas, sonreirá en eventos, será mi sombra. A cambio, la deuda que está ahogando a su familia, esa que le dejó el bueno para nada de Ricardo Vargas, desaparecerá. El nombre de Vargas en sus labios fue como una bofetada. ¿Cómo lo sabía? La había investigado. Sabía de su desesperación. Esto no era una coincidencia, era una trampa perfectamente diseñada. La humillación ardió en sus mejillas. No soy un objeto que se puede comprar, señor Montenegro. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Él se rió, un sonido bajo y sin alegría. Claro que no. Es una hija que está viendo a su padre marchitarse por la culpa. Es una mujer inteligente que sabe que no tiene otra opción. No le estoy ofreciendo una compra, le estoy ofreciendo una solución. La única que tiene. Acortó la distancia entre ellos, su rostro a centímetros del suyo. Su aliento olía a café y a poder. Piénselo. 6 meses de actuación y su familia recupera su vida, su honor. O puede salir por esa puerta y ver cómo el hogar de sus antepasados se vende al mejor postor. Isabella sintió que el aire le faltaba. Tenía razón. Era una elección entre el orgullo y la supervivencia de su familia. Y para ella, su familia lo era todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Hay condiciones, dijo en un susurro ronco. Él levantó una ceja, un destello de algo parecido al interés en sus ojos fríos. Por supuesto. Hable. El contrato será estrictamente profesional. Habitaciones separadas. Sin contacto que no sea necesario en público. Adrián la observó por un largo momento, su mirada recorriendo su rostro, deteniéndose en sus labios temblorosos. Un calor incómodo se extendió por el cuerpo de Isabella bajo esa mirada intensa. Era como si pudiera ver a través de su ropa, de su piel. Me parece un término razonable, dijo finalmente, su voz un murmullo bajo y peligrosamente seductor. Pero déjeme advertirle algo, Isabella. Cuando estemos en público, usted será mía. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que toca mi brazo, todo tiene que ser perfecto. La convenceré a usted, y convencerá al mundo, de que me adora. Dio un paso atrás y se dirigió a su escritorio. Sacó una carpeta y se la deslizó. Mi abogado ha redactado un acuerdo preliminar. Léalo. Si está de acuerdo, firme. Su primera tarea como mi prometida será una cena esta noche. El contrato era un documento frío e impersonal que detallaba cada aspecto de su vida durante los siguientes 180 días. Hablaba de cláusulas de confidencialidad, de comportamiento público, de una asignación mensual que la dejó mareada, y de la liquidación total de la deuda de Valdehermoso al término del acuerdo. Era la venta de su alma en papel membretado. Con la mano temblorosa, firmó en la línea de puntos. En el momento en que su firma quedó estampada en el papel, sintió que algo dentro de ella se rompía.
Adrián tomó el contrato, lo revisó con una mirada satisfecha y luego levantó los ojos hacia ella. Bienvenida a la familia, querida. Un coche la recogerá a las 7. Y no se preocupe por el vestuario, de eso ya me he encargado yo. Y con esa frase, la despidió. No hubo un apretón de manos, ni una palabra de consuelo. El negocio estaba cerrado. Isabella volvió a casa en un estado de trance. Le mintió a sus padres, les dijo que había conseguido un trabajo increíblemente bien pagado como asistente personal de un ejecutivo y que necesitaría mudarse temporalmente a la ciudad. Vio el alivio en sus rostros, la primera chispa de esperanza en meses, y supo que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. El coche llegó puntualmente a las 7. No era un coche, era una limusina negra y reluciente que dejó a los pocos vecinos que aún tenían curiosidad con la boca abierta. Dentro, sobre el asiento de cuero, había una caja de una marca de diseñador que solo había visto en revistas. Dentro, un vestido de seda de color esmeralda y unos tacones vertiginosos. Junto a ellos, una pequeña caja de terciopelo. Contenía un deslumbrante anillo de diamantes y esmeraldas. La jaula de oro, pensó con amargura mientras se lo ponía. Encajaba perfectamente. Por supuesto que lo hacía. Él no dejaba nada al azar. El traslado al ático de Adrián fue rápido y surrealista. Le asignaron una suite de habitaciones que era más lujosa que cualquier hotel en el que hubiera estado, decorada en tonos fríos de gris, blanco y plata. Era hermosa, impersonal y fría. Como él. Su ropa, que ella misma había elegido con tanto cuidado para la entrevista, fue discretamente reemplazada en los armarios por una colección de ropa de diseñador. Estaba borrando su identidad, moldeándola en la mujer que él quería que el mundo viera. Esa noche, en su primera cena como prometidos, él la instruyó en el coche. Vas a hablar sobre tu amor por el arte, tus obras de caridad imaginarias y cómo nos conocimos en una subasta benéfica. Eres tímida, pero completamente enamorada de mí. Si te preguntan algo que no sabes, simplemente sonríe y apriétame la mano. Es tu señal. Yo me encargaré del resto. La cena fue con dos de sus socios más antiguos. Hombres mayores que la miraban con una mezcla de curiosidad y aprobación. Adrián fue el perfecto caballero. Le retiraba la silla, le ponía la mano en la espalda baja al caminar, le contaba a la mesa la historia inventada de su romance con un brillo en los ojos que casi la convenció a ella misma. Pero Isabella sentía la frialdad en cada toque, la falsedad en cada palabra. Cuando uno de los socios, un hombre bonachón llamado Felipe, le preguntó qué era lo que más le había atraído de Adrián, Isabella sintió un pánico momentáneo. Apretó la mano de Adrián bajo la mesa, como le había indicado. Adrián se rió suavemente, atrayéndola hacia él para darle un beso en la sien. No la presiones, Felipe. Mi prometida es modesta. Pero te diré lo que me atrajo de ella. Su bondad. Tiene el corazón más puro que he conocido. Las palabras eran hermosas, pero para Isabella sonaron como el peor de los insultos, una burla cruel a la situación en la que la había acorralado. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para sonreír y parecer ruborizada. El juego había comenzado. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos para la llegada de los inversores japoneses. Fittings de ropa, lecciones de etiqueta, memorización de los nombres y biografías de las personas que conocerían. Adrián era un director exigente, y ella era su actriz principal. Cada noche, cenaban juntos, repasando el día y planeando el siguiente. Las conversaciones eran estrictamente profesionales. Pero a veces, en el silencio, ella lo sorprendía mirándola. No con la mirada fría de un jefe, sino con algo más, una intensidad que no podía descifrar. La ponía nerviosa, un cosquilleo incómodo que recorría su piel. En una de esas ocasiones, estaban probándose trajes para la gala principal. Ella salió del probador con un vestido rojo sangre que se ceñía a su figura. El diseñador aplaudió, pero Adrián permaneció en silencio. Se levantó y caminó hacia ella. Su mirada recorrió su cuerpo lentamente, desde el cuello hasta los pies. Se detuvo detrás de ella y, mirándola a través del espejo, ajustó uno de los tirantes.
Sus dedos rozaron su piel desnuda, enviando una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Perfecto, dijo en voz baja, su aliento cálido en su nuca. Lucirás como la reina de la noche. Mi reina. La palabra mía resonó en el aire, cargada de una posesión que iba más allá del contrato. Por un instante, Isabella vio en el espejo a una pareja poderosa y atractiva. La ilusión era tan fuerte que por un segundo se permitió soñar. Luego, él dio un paso atrás, la máscara de frialdad volvió a su lugar y se dirigió al diseñador para discutir el precio. La fantasía se rompió. Una semana después, la farsa de la boda se llevó a cabo en un juzgado, con solo 2 testigos, empleados de Adrián. No hubo familia, no hubo amigos. Fue una transacción rápida y eficiente. Esa misma noche, él organizó una pequeña reunión en el ático para presentarla a su círculo más íntimo como su esposa. Mientras los invitados reían y charlaban, él la acorraló en un rincón del balcón. La ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces brillantes. «Estás nerviosa, esposa mía», susurró cerca de su oído. La forma en que dijo esposa mía fue a la vez una burla y una caricia. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió ella, manteniendo la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Él sonrió, una sonrisa genuina y peligrosa que raramente le mostraba. Se acercó más, invadiendo su espacio personal, y deslizó un dedo por su brazo desnudo. «Ah, pero lo haces tan bien. A veces, hasta yo me lo creo». Su mirada bajó a sus labios. «Dime, Isabella. Cuando te miro, cuando te toco, ¿sientes algo? ¿O eres tan buena actriz que ni siquiera un pequeño temblor te delata?» Era un juego cruel, una forma de recordarle su lugar, de disfrutar de su poder sobre ella. Pero había algo más en su voz, una curiosidad genuina que la desequilibró. Antes de que pudiera responder, se inclinó y la besó. No fue un beso suave y falso para las cámaras. Fue un beso duro, posesivo, que la tomó por sorpresa. Sus labios eran exigentes, y por un momento de pura conmoción, ella le respondió. El sabor a whisky y a él la inundó, y una parte de ella, una parte que odiaba, se sintió mareada, atraída por la oscuridad que emanaba. Se apartó tan bruscamente como la había besado, dejándola sin aliento, con los labios hinchados. «Buena actuación», susurró, con un brillo salvaje en los ojos. «Ahora sonríe. Nuestro público nos espera». Volvieron a la fiesta como si nada hubiera pasado, pero para Isabella, todo había cambiado. El toque de sus labios había quemado una marca en ella, un recordatorio de la peligrosa línea que estaban cruzando. Ya no era solo un contrato. Era un juego de voluntades, de poder y de una atracción innegable y prohibida. El día de la gran gala finalmente llegó. Era la culminación de semanas de preparación, la razón de ser de todo su acuerdo. El señor Tanaka, el líder del consorcio japonés, era la pieza clave. Un hombre cuya fortuna podría duplicar el imperio de Adrián, pero que solo hacía negocios con hombres que él consideraba honorables. Y para el señor Tanaka, el honor empezaba en casa. Isabella llevaba el vestido rojo sangre. Se sentía a la vez poderosa y expuesta. Adrián la esperaba al pie de la escalera. Llevaba un smoking negro que lo hacía parecer aún más imponente. Cuando la vio, se detuvo por un instante. Su máscara de indiferencia se resquebrajó, y por un segundo, Isabella vio en sus ojos una admiración pura y sin filtros. Fue tan fugaz que pensó que lo había imaginado. Él le ofreció el brazo. «Esta noche, no puedes cometer ni un solo error, Isabella. Nuestro futuro depende de ello». «Lo entiendo», respondió ella. La gala era un despliegue de opulencia. Candelabros de cristal, música de orquesta y la flor innata de la sociedad empresarial. Jugaron su papel a la perfección. Él era el marido atento, ella la esposa radiante y enamorada. Se rieron, conversaron, y bailaron un vals bajo la atenta mirada de todos. Durante el baile, él la sostuvo con firmeza. Sus cuerpos se movían juntos como si lo hubieran hecho 1000 veces. A pesar del público, se sintieron aislados en su propia burbuja. «Estás tensa», susurró él en su oído. «¿Te doy miedo?»
Me intimidas, confesó ella, su voz apenas audible por encima de la música. Bien, respondió él, su mano apretando ligeramente su cintura. Significa que estás prestando atención. Su proximidad era abrumadora. Podía oler su perfume caro, sentir el calor de su cuerpo contra el suyo. La cabeza le daba vueltas, y no era solo por los giros del vals. Finalmente, llegó el momento de conocer al señor Tanaka. Era un hombre mayor, de aspecto amable pero con una mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Adrián le presentó a Isabella con un orgullo fingido que era magistral. Señor Tanaka, le presento a mi esposa, Isabella. La luz de mi vida. El señor Tanaka hizo una leve reverencia. Señora Montenegro. Es un honor. Su esposo ha hablado maravillas de usted. Dice que usted ha traído equilibrio y felicidad a su vida. Isabella sonrió, sintiendo el peso de la mentira. Mi esposo es muy amable. Él es mi fuerza y mi inspiración. Las palabras salieron con una facilidad que la asustó. Adrián le dio un apretón en la mano, un gesto de aprobación. La conversación fluyó, y todo parecía ir según el plan. Isabella estaba empezando a relajarse, creyendo que la peor parte había pasado. Fue entonces cuando una voz familiar la golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabella, pequeña, qué increíble sorpresa verte aquí. Se giró y su sangre se heló. Allí, sonriendo con la misma confianza depredadora que recordaba, estaba Ricardo Vargas. Estaba más gordo, más próspero, con un traje caro que parecía gritar el dinero que le había robado a su familia. Adrián, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ella, sonrió. Ricardo, qué bueno verte. Veo que ya conoces a mi esposa. Ricardo Vargas soltó una carcajada. Claro que la conozco. A ella y a su encantadora familia. Los Sotomayor son gente de buena cepa, aunque últimamente no les ha ido muy bien con los viñedos, ¿verdad, Isa? El uso de ese apodo, el tono condescendiente, todo estaba diseñado para humillarla. Isabella sintió que el color abandonaba su rostro. No podía respirar. Todas las paredes que había construido a su alrededor se derrumbaron. Todo lo que veía era la cara del hombre que había destrozado a su padre. Adrián notó su cambio de inmediato. Su sonrisa se tensó. Sintió el temblor de su mano. En lugar de ofrecerle apoyo, su instinto de depredador se apoderó de él. Creyó que ella estaba cometiendo un error, que su debilidad iba a costarle el trato. Debajo de la mesa, su mano se cerró sobre su brazo como una garra. El pellizco fue agudo, doloroso, una advertencia silenciosa y brutal. Compórtate, siseó en voz tan baja que nadie más pudo oírlo. El dolor físico la sacó de su estupor, pero fue reemplazado por una oleada de ira y humillación. Estaba atrapada entre el hombre que había destruido su pasado y el hombre que estaba controlando su presente. Ricardo continuó, disfrutando de su malestar. Debes estar muy feliz, Adrián. Conseguir una esposa tan tradicional. El sueño de todo hombre de negocios. Una cara bonita que sabe cuándo sonreír y cuándo callar. El señor Tanaka observaba la interacción con una expresión indescifrable. Adrián, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, forzó una sonrisa y puso su otro brazo sobre los hombros de Isabella, atrayéndola en un abrazo posesivo que se sentía como una jaula. Soy el hombre más afortunado del mundo. Isabella no es solo mi esposa, es mi mejor socia. Su opinión es la que más valoro. Las palabras estaban dirigidas a Vargas, una demostración de poder, pero para Isabella, sonaban huecas y crueles. Tras unos minutos que le parecieron una eternidad, Ricardo se excusó y se fue, no sin antes lanzarle a Isabella una mirada cargada de malicia. En cuanto desapareció, la tensión en el cuerpo de Adrián se disparó. La conversación con el señor Tanaka terminó cortésmente, pero el daño ya estaba hecho. El ambiente había cambiado. De camino al ático, el silencio en la limusina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Isabella miraba por la ventana, las luces de la ciudad borrosas por las lágrimas que se negaba a derramar. Adrián no la miraba, pero podía sentir la furia emanando de él en olas de calor.
Tan pronto como la puerta del ático se cerró detrás de ellos, él explotó. Se arrancó la pajarita del cuello y se encaró con ella. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué te pasó allá abajo?, gritó, su voz retumbando en el silencioso apartamento. Y arruinaste meses de trabajo. Meses. Con tu estúpida cara de pánico. Isabella retrocedió, su espalda chocando contra la pared fría. ¿No lo entiendes? No, claro que no lo entiendo, la interrumpió, acercándose a ella hasta que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Entiendo que te pago una fortuna para que interpretes un papel. Un simple papel. Y casi lo echas todo a perder porque un viejo conocido de la familia te dice, hola. Eres una inversión, Isabella. Y espero un retorno de esa inversión. ¿Queda claro? La palabra inversión fue la gota que colmó el vaso. Todo el dolor, la humillación, el miedo de las últimas semanas, se unieron a la rabia que sentía hacia Vargas y estallaron. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de furia, no de debilidad. Lo empujó en el pecho, un gesto inútil contra su cuerpo sólido, pero cargado con toda su frustración. Cállate, le gritó, su voz rota por la emoción. No tienes ni idea de nada. Absolutamente nada. No sabes quién es ese hombre, no sabes lo que le hizo a mi familia, no sabes el infierno por el que he pasado. La fuerza de su arrebato lo tomó completamente por sorpresa. Adrián retrocedió un paso, sus ojos abiertos por la conmoción. Nunca la había visto así. La mujer tímida y controlable que creía haber comprado había desaparecido, y en su lugar había una leona herida, con los ojos ardiendo de un fuego que nunca había visto antes. La miró, realmente la miró por primera vez, no como un activo o una empleada, sino como una mujer llena de un dolor y una fuerza que él no había previsto. Y en medio de su ira, sintió algo nuevo, algo que no reconocía. Era una extraña mezcla de irritación, confusión y una innegable, casi reacia, admiración. Se quedó mirándola, el eco de su grito suspendido en el aire entre ellos, mientras ella lo sostenía con una mirada desafiante, sin importarle las consecuencias, sin importarle el contrato. En ese momento, en el choque de su arrogancia contra el dolor de ella, las reglas de su juego cambiaron para siempre, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. El aire en el ático crepitaba con una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Isabella se mantuvo erguida contra la pared, su pecho subiendo y bajando con la fuerza de su desafío, sus ojos encendidos, lavados de cualquier rastro de miedo. Adrián la observaba, y por primera vez desde que la había conocido, no sabía qué decir. Había construido su imperio sobre la capacidad de leer a la gente, de anticipar sus movimientos, de encontrar y explotar sus debilidades. Pero en esa mujer empapada en lágrimas y furia, no veía debilidad, veía una fuerza que lo desconcertaba. El silencio se estiró, roto solo por la respiración agitada de ella. Finalmente, él dio un paso lento hacia ella, no con la agresividad de antes, sino con una curiosidad contenida. Su voz, cuando habló, era baja y carente de la ira de momentos antes. ¿Quién es Ricardo Vargas para ti, Isabella?, preguntó, y no era una orden, sino una pregunta real. El cambio de tono la descolocó, pero no bajó la guardia. Es el hombre que destruyó a mi familia, dijo, su voz todavía temblorosa, pero llena de acero. Era el socio de mi padre, su mejor amigo. Se ganó nuestra confianza durante años. Le convenció de hipotecar la finca, de pedir préstamos para una supuesta expansión internacional. Y luego, desapareció con el dinero de los inversores, dejándonos con deudas imposibles de pagar. Falsificó documentos, desvió fondos, lo dejó en la ruina. Pero lo peor no fue el dinero. Isabella se secó una lágrima con rabia. Fue ver a mi padre. Ver cómo el hombre más orgulloso que he conocido se marchitaba cada día, consumido por la culpa de haber sido engañado, de haber arrastrado el legado de 5 generaciones al barro. Ese hombre que viste sonriendo y haciendo bromas allá abajo es el fantasma que atormenta nuestras noches. Y tú me tocaste como si fuera una muñeca rota, me siseaste que me comportara, mientras el monstruo que nos arruinó se reía en mi cara. Adrián escuchó cada palabra sin interrumpir.
Su rostro era una máscara impasible, pero algo en la tensión de su mandíbula delataba la tormenta que se gestaba en su interior. Había asumido que su problema era una simple deuda comercial. No había calculado el nivel de traición personal, el dolor profundo y familiar que ella cargaba. Vio el panorama completo por primera vez, la gala, la presencia de Vargas, la reacción de ella. Todo encajó en un cuadro mucho más oscuro y complicado de lo que su mente empresarial había procesado. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente, su voz era un murmullo grave. El contrato estipula que debes informar de cualquier factor que pueda comprometer nuestro acuerdo. Y darle más munición para controlarme, replicó ella con amargura. ¿Crees que no sabía que habías investigado hasta el último céntimo de nuestras deudas? Habrías usado su nombre contra mí en cada oportunidad. Me habrías recordado que, además de mi futuro, también tenías el poder de hurgar en las heridas de mi pasado. Él se quedó sin respuesta para eso, porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Lo habría usado. Habría sido otra palanca para asegurar su sumisión. Se acercó un paso más, eliminando casi por completo el espacio entre ellos. Ella estaba atrapada entre la pared y el calor de su cuerpo. Levantó una mano, y ella se encogió, esperando un gesto de ira, pero en su lugar, él rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, limpiando el rastro de una lágrima con una lentitud que era casi insoportable. El contacto fue como una quemadura, inesperado y extrañamente gentil. Entiendo, dijo simplemente. Y esas dos palabras, pronunciadas con una gravedad que ella no le había oído nunca, la desarmaron más que cualquier grito. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Se retiraron a sus respectivas habitaciones sin cruzar una palabra más, pero el aire entre ellos había cambiado. La dinámica de jefe y empleada, de comprador y comprada, se había fracturado, y en las grietas empezaba a crecer algo nuevo y desconocido. A la mañana siguiente, Isabella encontró a Adrián en el comedor, leyendo el periódico financiero con una taza de café en la mano. La saludó con un asentimiento de cabeza, como si la explosión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. El regreso a esa fría normalidad era casi más desconcertante que la ira. Se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa, sintiéndose como una extraña en su propia farsa. Justo entonces, sonó el teléfono personal de Adrián. Él contestó, su rostro profesional de nuevo en su lugar. Dime. ¿Qué ha dicho? Entiendo. No, no es aceptable. Ponme una reunión con su asistente. Tenemos que arreglar esto. Colgó el teléfono y la miró fijamente. Ese era mi jefe de gabinete. La junta del consorcio de Tanaka está indecisa. El incidente de anoche con Vargas les causó una mala impresión. Creen que podría haber inestabilidad en nuestra vida personal. Isabella sintió un nudo en el estómago. ¿Van a cancelar el trato? Todavía no, dijo Adrián, dejando el periódico a un lado y clavando sus ojos de hielo en ella. Tanaka ha solicitado una reunión más íntima. Quiere cenar con nosotros. Aquí. En nuestra casa. Mañana por la noche. Viene con su esposa. Quieren ver el hogar feliz, la pareja perfecta en su nido de amor. El pánico se apoderó de Isabella. Una cosa era actuar en un evento público, rodeada de docenas de personas. Otra muy distinta era hacerlo en la intimidad de ese ático frío, bajo el escrutinio de dos personas que buscaban cualquier grieta en su armadura. No creo que pueda hacerlo, Adrián. Después de lo de ayer. No te estoy preguntando, la interrumpió, su tono volviéndose duro de nuevo. Te lo estoy diciendo. Esta es nuestra última oportunidad. Esta cena decidirá todo. Y tú, querida esposa, vas a ser la anfitriona más encantadora, devota y enamorada que hayan visto jamás. Nuestro futuro, y el de tu familia, depende de tu actuación. Las palabras eran una orden, pero la desesperación subyacente en su voz no pasó desapercibida para Isabella. Él también estaba bajo presión. Y por alguna extraña razón, esa vulnerabilidad compartida la hizo sentir un poco más fuerte. Asintió lentamente. De acuerdo. Lo haré. El día siguiente fue un frenesí de preparativos.
Adrián contrató a un equipo de catering, pero Isabella insistió en que el postre debía ser casero. Añade un toque personal. Hace que parezca más real, argumentó. Era la receta de tarta de manzana de su abuela, el único pedazo de su hogar real que podía traer a esa jaula dorada. Por la tarde, mientras el personal de servicio arreglaba la mesa y las flores, Isabella se refugió en la cocina, con las manos cubiertas de harina. El acto familiar de amasar y hornear la calmaba. Estaba tan concentrada cortando las manzanas en rodajas finas que no sintió a Adrián entrar. ¿Qué es todo esto?, preguntó su voz profunda detrás de ella, haciéndola sobresaltar. Se giró para encontrarlo de pie en el umbral, sin la chaqueta del traje, las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y veteados de venas. Era la primera vez que lo veía con un aspecto remotamente casual. «Es una tarta», respondió ella, secándose las manos en el delantal. «Mi abuela solía decir que no hay hogar sin el olor de algo horneándose». Adrián se acercó lentamente, su mirada recorriendo la cocina, el desorden de harina y cuencos. Se detuvo a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Se inclinó para oler la mezcla de canela y manzana. «Huele bien», admitió, su voz más suave de lo normal. «Mi madre nunca cocinó. Siempre teníamos chefs». Había una nota de algo en su voz, melancolía. «A veces lo más valioso no es lo que puedes comprar», dijo Isabella en voz baja, sin mirarlo. Hubo un momento de silencio. Adrián se enderezó y su mirada se encontró con la de ella. El aire se cargó de repente con la misma tensión de la noche anterior. «Enséñame», dijo de repente. Isabella parpadeó, confundida. «¿Enseñarte qué?» «A hacer esto. A cortar las manzanas». «Mis cortes probablemente saldrían desiguales», dijo, y casi le pareció ver el fantasma de una sonrisa. Era una petición tan extraña, tan fuera de lugar para el magnate despiadado, que Isabella accedió sin pensarlo. Le dio otro cuchillo y otra manzana y le guió, sus dedos rozándose mientras le mostraba cómo sostener la fruta. Su piel era cálida contra la de ella. El contacto era eléctrico, íntimo de una manera que un beso robado en un balcón nunca podría ser. Era compartido, colaborativo. «No se te da tan mal, para ser un tiburón de las finanzas», bromeó ella, y se sorprendió al oír su propia ligereza. Él se rió, un sonido bajo y genuino que le hizo cosquillas en la piel. «Soy bueno con mis manos en muchas cosas, Isabella». La insinuación fue instantánea, directa y pronunciada con una voz tan seductora que ella sintió un rubor subir por su cuello. Se miraron, y el juego inocente de la cocina se convirtió en otra cosa. Él dejó el cuchillo, su mano se posó sobre la de ella, deteniendo sus movimientos. Sus ojos buscaron los suyos, oscuros y llenos de una intensidad que la hizo contener la respiración. «Quizás este matrimonio de mentira no tiene por qué ser un completo infierno, ¿verdad?», susurró. Su pulgar acarició su muñeca, justo sobre el pulso acelerado. «Quizás podamos encontrar beneficios mutuos». Era una proposición peligrosa, envuelta en el lenguaje de los negocios que ambos entendían. Él no hablaba de amor ni de afecto, sino de algo mucho más primario. La atracción que ardía entre ellos. Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera pensar, él se inclinó. Pensó que la besaría, y su cuerpo se preparó para ello, pero él desvió el rostro en el último segundo y rozó sus labios contra su sien. «Termina tu tarta, esposa mía. Tenemos invitados que impresionar». Y con eso, se fue, dejándola con el corazón martilleando contra sus costillas y el aroma de su perfume mezclado con el de la canela. La cena con los Tanaka fue la actuación de sus vidas. Isabella, vestida con un elegante vestido azul marino, era la personificación de la gracia y la calidez. Adrián, a su lado, era el marido orgulloso y protector. Contaron una versión mejorada y romántica de su historia ficticia, rieron de chistes privados que inventaron sobre la marcha y se movieron por el apartamento con una sincronía que parecía nacida de años de convivencia. En un momento, mientras Adrián explicaba un punto de la negociación, la señora Tanaka, una mujer pequeña y observadora llamada Aiko, se dirigió a Isabella en voz baja.
¿No es difícil estar casada con un hombre tan poderoso, tan intenso? Isabella miró a Adrián, que estaba concentrado en su conversación con el señor Tanaka. Le puso una mano en el muslo, un gesto íntimo y posesivo que captó su atención por una fracción de segundo. Él le devolvió la mirada y le guiñó un ojo imperceptiblemente. La complicidad secreta la hizo sonreír. Adrián es el hombre más motivado que conozco, le dijo a Aiko, su voz llena de una convicción que la sorprendió a sí misma. Pero lo que la gente no ve es su lealtad. Cuando te considera parte de su vida, moverá cielo y tierra para protegerte. Y saber que tienes ese tipo de protección no es difícil en absoluto. Es un refugio. Mientras lo decía, se dio cuenta de que no estaba mintiendo del todo. Él la estaba protegiendo, a su manera retorcida y contractual. Aiko sonrió, una sonrisa genuina. Eso es amor verdadero, querida. Poder ver la fuerza y la suavidad en el mismo hombre. La tarta fue un éxito rotundo. El señor Tanaka pidió una segunda porción y elogió sus habilidades culinarias. Al final de la noche, cuando se despedían en la puerta, el señor Tanaka estrechó la mano de Adrián con firmeza. Tiene usted una esposa maravillosa, Montenegro-san. Y un hogar lleno de calidez. He visto todo lo que necesitaba ver. Mi equipo se pondrá en contacto con el suyo mañana para finalizar los detalles del acuerdo. Fue una victoria. Cuando la puerta se cerró, Adrián se giró hacia Isabella, una rara sonrisa de triunfo iluminando su rostro. Sin pensarlo, la levantó en brazos y dio una vuelta con ella, riendo. Lo hicimos. Lo conseguimos, Isabella. Estuviste increíble. El gesto la tomó por sorpresa. La sensación de sus manos firmes en su cintura, la cercanía de su rostro exultante, la genuina alegría en su risa, era contagioso. Ella se rió también, una risa libre y feliz. Por un momento, no eran dos extraños en un contrato, sino un equipo celebrando un triunfo compartido. La bajó lentamente, pero no la soltó. Sus manos permanecieron en su cintura, las de ella en sus hombros. La euforia del momento se desvaneció, dando paso a la misma tensión eléctrica de antes. Fuiste tú, dijo ella en voz baja. Tus palabras sobre la lealtad fueron muy convincentes. Solo dije la verdad, respondió él, su voz grave. Defiendo lo que es mío. No soy tuya, replicó ella, aunque la protesta sonó débil incluso para sus propios oídos. Lo eres. Durante los próximos 6 meses, cada sonrisa, cada palabra, cada respiro que das en público me pertenece. Y yo cumplo mis contratos. Su pulgar acarició su cadera, enviando escalofríos por su espalda. Se inclinó, su aliento cálido en su mejilla. Y hablando de contratos, creo que tu actuación de esta noche merece una bonificación. La besó. No fue exigente como la primera vez, ni celebratorio como el abrazo de hacía un momento. Fue lento, deliberado, un beso que exploraba y preguntaba tanto como tomaba. Isabella sintió que sus defensas se derretían. Respondió al beso, sus manos subiendo por su cuello, sus dedos enredándose en su cabello. El sabor de él, la sensación de sus labios, la fuerza de sus brazos rodeándola, era todo lo que secretamente había temido y deseado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Él apoyó su frente contra la de ella. Esto es un problema, ¿verdad?, susurró él. Un gran problema, confirmó ella, su voz apenas un hilo de voz. Pero ninguno de los dos se movió para romper el contacto. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica. El trato con Tanaka estaba cerrado, y la presión inmediata había desaparecido. Adrián pasaba más tiempo en el ático, trabajando desde su despacho en casa. Había una tregua incómoda entre ellos. Las fronteras de su acuerdo se habían vuelto borrosas, y ambos caminaban de puntillas por el nuevo territorio que habían creado. Una tarde, Adrián la llamó a su despacho. Pensó que sería para discutir algún evento social al que debían asistir, pero él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, con el teléfono en la mano. Tengo noticias, dijo sin darse la vuelta. Sobre Ricardo Vargas. El corazón de Isabella se detuvo. ¿Qué noticias?
Adrián se giró. Su rostro estaba sombrío, sus ojos eran como astillas de granito. Mi equipo de seguridad ha estado investigándolo. No solo por lo que te hizo a ti, sino porque tener a un hombre así rondando mis círculos de negocios es un riesgo. Han encontrado irregularidades. Muchas de ellas. Evasión de impuestos, fraude a inversores, lavado de dinero. Un rastro muy sucio que se remonta a años atrás. Isabella se sentó en la silla frente a su escritorio, sus piernas de repente débiles. ¿Qué vas a hacer? Ya está hecho, dijo Adrián con calma. He entregado un dossier anónimo y muy detallado a la Fiscalía y a la Comisión de Valores. Con las pruebas que les he proporcionado, es solo cuestión de tiempo. Lo perderá todo. Y probablemente pasará los próximos 20 años en la cárcel. Isabella lo miró, abrumada. El odio que sentía por Vargas era inmenso, pero la idea de una venganza tan fría y calculada la dejó sin palabras. Era el poder en su forma más cruda y brutal. Y él lo había usado por ella. Por vengar a su familia. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran de rabia ni de tristeza. Eran de una gratitud tan abrumadora que dolía. Se levantó y caminó hacia él. Se detuvo delante de él y, de puntillas, lo besó suavemente en los labios. Gracias, susurró contra su boca. Él no respondió. Solo cerró los ojos y la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza, hundiendo su rostro en su cabello. Fue un abrazo que no contenía pasión, sino algo mucho más profundo, consuelo, protección, una admisión silenciosa de que la línea entre ellos había desaparecido para siempre. Pero mientras se aferraban el uno al otro en el silencio de la oficina, no sabían que sus problemas estaban lejos de terminar. Una tarde, una semana después, asistieron a una inauguración de una galería de arte. Era el tipo de evento que Adrián detestaba, pero era importante para su imagen pública. Estaban hablando con un grupo de personas cuando una mujer alta y espectacularmente vestida se abrió paso entre la multitud. Tenía el pelo rubio platino, ojos azules afilados y una boca que parecía permanentemente curvada en una mueca de desdén. Adrián, querido. Tanto tiempo sin verte. La mujer ignoró por completo a Isabella y se lanzó a los brazos de Adrián, dándole un beso sonoro en cada mejilla. Victoria, dijo Adrián, su tono cortés pero notablemente frío. Se separó de ella y puso una mano posesiva en la espalda de Isabella. Permíteme presentarte a mi esposa, Isabella. Cariño, ella es Victoria Santoro, una vieja conocida. Oh, así que esta es la esposa misteriosa, dijo Victoria, recorriendo a Isabella de arriba abajo con una mirada despectiva. Me habían dicho que eras bonita, pero no me habían advertido que eras tan simple. Dime, querida, ¿dónde te encontró Adrián? ¿En la sección de beneficencia de alguna tienda? La hostilidad era tan palpable que la gente a su alrededor se silenció. Isabella sintió que la sangre le subía a las mejillas. Era un ataque directo, diseñado para humillarla. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Adrián se adelantó. Su sonrisa era gélida. Encontré a Isabella en un lugar donde tú nunca mirarías, Victoria, la honestidad. Y tienes razón, es simple. Simple en su bondad, en su lealtad, cualidades que el dinero de tu papi nunca pudo comprarte. El golpe fue tan brutal y público que Victoria palideció. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Adrián no había terminado. Isabella no solo es mi esposa, es mi ancla. Y me mantiene alejado de aguas poco profundas y contaminadas como las que tú frecuentas. Ahora, si nos disculpas, mi esposa y yo tenemos mejores cosas que hacer. Tomó la mano de Isabella y la apartó del grupo, dejando a Victoria humillada y furiosa en medio de un silencio sepulcral. Mientras se alejaban, Isabella lo miró con los ojos muy abiertos. Nunca lo había visto ser tan cruel con nadie. Pero esa crueldad la había defendido. Había elegido un bando, y ese bando era el de ella. El juego había cambiado de nuevo. Ya no se trataba solo de proteger una inversión. Se trataba de protegerla a ella. Y Adrián Montenegro siempre protegía lo que consideraba suyo. La pregunta que flotaba en el aire,
tan pesada y peligrosa como una nube de tormenta, era, ¿qué pasaría cuando el contrato terminara y ella dejara de ser suya? La humillación pública de Victoria Santoro se convirtió en la comidilla del círculo social de Adrián durante días, y para Isabella, fue un punto de inflexión. La forma en que Adrián la había defendido, con una ferocidad helada y sin vacilación, resonaba en su mente constantemente. En el coche de vuelta a casa esa noche, ella había estado en silencio, procesando la escena. Él la miró de reojo, su rostro indescifrable a la luz intermitente de las farolas. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más suave de lo que ella esperaba. Me has defendido, respondió ella, su voz apenas un susurro. No era una pregunta, sino una declaración de asombro. Ella te faltó al respeto, dijo él, como si fuera la explicación más sencilla del mundo. Y al faltarte el respeto a ti, me lo faltó a mí. Nadie humilla a mi esposa. Pero no soy tu esposa. No de verdad, dijo ella, sintiendo la necesidad de aferrarse a la fría realidad de su contrato, aunque su corazón tiraba en otra dirección. La mano de Adrián encontró la suya en el asiento de cuero que lo separaba. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, un gesto de una naturalidad sorprendente. Para el mundo, lo eres. Para mí, eres Isabella. Y nadie te volverá a hablar de esa manera mientras yo esté cerca. Las palabras se asentaron entre ellos, llenas de un peso que ninguno de los dos se atrevió a analizar. A partir de esa noche, la dinámica en el ático cambió de manera irrevocable. Ya no había una línea clara entre lo público y lo privado. Cenaban juntos no por obligación, sino por costumbre. Veían películas en la sala de cine del ático, a menudo en silencio, pero era un silencio cómodo, un respiro de los roles que tenían que interpretar fuera de esas paredes. A veces hablaban. Ella le contaba historias de su infancia en los viñedos, de la sensación del sol en su piel y el olor de las uvas. Él, a su vez, le ofrecía pequeños retazos de su vida, una infancia solitaria en internados, un padre exigente que solo medía el éxito en cifras. Una madre ausente más interesada en sus obras de caridad que en su propio hijo. Isabella empezó a ver al hombre detrás del magnate, un hombre forjado en la soledad, cuya armadura de cinismo era su única protección contra el mundo. Unas semanas después, una llamada de su madre lo cambió todo. Su voz, generalmente fuerte y llena de ánimo, sonaba débil y temblorosa al otro lado de la línea. Isa, cariño, es tu padre. Ha tenido un colapso. No es un ataque al corazón, los médicos dicen que es agotamiento, estrés extremo. Está en el hospital del pueblo, pero no sé qué hacer. El mundo de Isabella se inclinó sobre su eje. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. Lo único en lo que pudo pensar fue en colgar el teléfono y salir corriendo, tomar el primer tren a casa. Estaba a mitad de camino hacia la puerta, agarrando su bolso con manos temblorosas, cuando Adrián apareció en el pasillo, bloqueándole el camino. Isabella, ¿qué ocurre? Estás pálida. Es mi padre, balbuceó, las lágrimas nublando su visión. Está en el hospital, necesito irme, necesito estar con ellos. Sin una palabra, Adrián le quitó el bolso de la mano. Tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. Respira, Isabella. Mírame. No irás a ninguna parte en ese estado. Su firmeza, en lugar de irritarla, la ancló. Vas a hacer las maletas. Para los dos. Nos vamos ahora mismo. Llama a tu madre y dile que estamos de camino. Ella lo miró, incrédula. ¿Nosotros? ¿Los dos? Adrián, no tienes por qué, este es mi problema, mi familia. Tu padre se ha enfermado por lo que Vargas te hizo. Tu preocupación afecta a tu rendimiento. Tu bienestar es parte de nuestro acuerdo. Por lo tanto, tu problema es mi problema, dijo, su lógica empresarial era un escudo endeble para la genuina preocupación en sus ojos. Ahora, ve a hacer las maletas. Yo me encargaré del helicóptero. Una hora después, estaban en el aire, volando hacia el campo. El ruido de las hélices hacía imposible hablar, así que Isabella simplemente miraba por la ventanilla,
viendo cómo las luces de la ciudad daban paso a la oscuridad salpicada de pequeñas luces de granjas y pueblos. Adrián estaba a su lado, en silencio, su presencia era una roca sólida en medio de su tormenta emocional. Aterrizaron en un campo cerca de la finca, donde un coche que Adrián había dispuesto los esperaba. Cuando llegaron al pequeño hospital rural, el contraste con el mundo de lujo que Isabella había estado habitando era abrumador. El olor antiséptico, las paredes descoloridas, la preocupación grabada en el rostro de cada persona en la sala de espera. Encontraron a su madre en un pasillo, su rostro demacrado por el llanto y la falta de sueño. Elena se lanzó a los brazos de Isabella, sollozando de alivio. Solo entonces pareció darse cuenta del hombre alto e imponente que estaba detrás de su hija. «Señor Montenegro», preguntó, confundida. Adrián se adelantó, su costoso traje fuera de lugar en el entorno humilde, pero su actitud era de absoluto respeto. «Señora Sotomayor, por favor, llámeme Adrián. Isabella y yo vinimos tan pronto como nos enteramos». «¿Cómo está Roberto?». El simple uso del nombre de pila de su padre pareció calmar un poco a Elena. «El médico dice que necesita descanso. Su corazón está débil por el estrés. Pero es terco, no quiere escuchar». «Permítame hablar con el médico», dijo Adrián. Y con esa simple frase, se hizo cargo. En cuestión de minutos, el director del hospital apareció. Adrián habló con él en voz baja, no como un familiar preocupado, sino como alguien acostumbrado a dar órdenes y a que le obedezcan. Discutieron opciones, traslados, los mejores especialistas. En media hora, una ambulancia estaba en camino para trasladar a Roberto a un hospital privado de primera clase en la ciudad, uno que se especializaba en cardiología. Todo ello, por supuesto, cubierto por Adrián. Elena estaba abrumada por el torbellino de eficiencia y poder. Intentó protestar por el coste, pero Adrián la silenció con una gentileza inesperada. «Elena, ahora mismo, Roberto es mi familia también. Y yo cuido de mi familia. No se hable más del tema». Se quedaron en la finca de los Sotomayores anoche. Entrar en su hogar de la infancia junto a Adrián fue una experiencia surrealista para Isabella. Él, el hombre de los áticos de cristal y los horizontes de acero, caminaba por los pasillos de madera crujiente de su casa, observando las fotografías familiares descoloridas con una curiosidad tranquila. Ella le dio la habitación de invitados, una habitación sencilla con una cama de colcha tejida a mano y el olor a lavanda de los armarios. Antes de retirarse, se encontraron en la cocina. Elena ya se había ido a la cama, exhausta. Isabella estaba preparando un té, sus manos aún temblaban ligeramente. «No sé cómo darte las gracias, Adrián», dijo ella, sin darse la vuelta. Sintió que él se acercaba por detrás. «No me des las gracias. Esto es lo que se hace. Cuando alguien a quien te importa está sufriendo, haces todo lo posible para solucionarlo». La vacilación en sus palabras, ese casi te quiero, colgaba en el aire entre ellos, pesado y aterrador. Se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una emoción que era una mezcla de gratitud, confusión y algo mucho más profundo. «Nadie ha hecho nunca algo así por mí, por mi familia». «Entonces es que has estado con la gente equivocada», respondió él, su voz era un murmullo grave. Se acercó y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel. «Deberías dormir. Mañana será un día largo». Pero Isabella no se movió. Se inclinó hacia su contacto, buscando el calor y la fuerza que él irradiaba. Lo que pasó a continuación pareció inevitable, el siguiente paso lógico en la complicada danza que habían estado bailando durante meses. Ella se puso de puntillas y él inclinó la cabeza. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de la agresividad del primero ni del juego del segundo. Era un beso de pura necesidad emocional, una conexión en medio del caos. Se besaron lentamente, con una ternura que los sorprendió a ambos, explorando un nuevo nivel de intimidad que iba más allá del contrato. No fueron a habitaciones separadas esa noche. Por primera vez, compartieron una cama. No hubo nada carnal en ello. Simplemente se tumbaron, ella acurrucada contra su pecho, su brazo rodeándola protectoramente.
Ella escuchaba el ritmo constante y tranquilizador de su corazón, y por primera vez en meses, se sintió completamente a salvo. Se durmió así, envuelta en el olor de él, sintiendo que por fin, en medio de la mentira de su matrimonio, había encontrado un pedazo de verdad. Los siguientes días los pasaron en la ciudad, yendo y viniendo del hospital. Don Roberto estaba respondiendo bien al tratamiento. Adrián manejaba todo con una calma autoritaria, hablando con los médicos, organizando turnos de enfermeras, asegurándose de que Elena comiera y descansara. Se movía en su mundo de poder y eficiencia, pero ahora, ese poder estaba dirigido enteramente al bienestar de la familia de Isabella. Una tarde, mientras Isabella estaba sentada junto a la cama de su padre, Adrián entró en la habitación. Roberto estaba dormido. ¿Cómo está hoy?, preguntó en voz baja. Mejor. Mucho más tranquilo. Sabe que está en buenas manos, respondió Isabella. Hizo un gesto hacia una silla. Siéntate. Adrián se sentó a su lado. Se quedaron en silencio por un momento, mirando al hombre dormido en la cama. Mi padre solía ser tan fuerte, susurró Isabella. Podía trabajar en los viñedos 12 horas seguidas. Levantaba barriles como si fueran de papel. Ahora, verlo así. Adrián extendió la mano y tomó la de ella. Se recuperará, Isabella. Es un luchador. Puedo verlo. Quiero enseñarte algo, dijo ella de repente. Esa tarde, llevó a Adrián a la finca. Su padre seguía en el hospital, pero ella necesitaba conectar con sus raíces. Lo llevó al corazón de los viñedos, a la vid más antigua, la que su tatarabuelo había plantado. El aire olía a tierra y a promesas. Esto es Valdehermoso, dijo ella, con los brazos extendidos. Esto es lo que lucho por salvar. No son solo vides y tierra. Es el alma de mi familia. Adrián no miraba las vides. La miraba a ella, a su rostro apasionado, a sus ojos brillantes. Lo entiendo, dijo. Mi imperio, es todo lo que tengo. Me define. Pero son solo edificios y números. No tiene alma. Se acercó a ella. Tú tienes alma, Isabella. Tanta, que me la has contagiado. Y allí, entre las filas de vides que habían sido testigos de la historia de su familia, él la besó. La besó con una pasión que la dejó sin aliento, un beso que hablaba de un futuro que parecía imposible pero desesperadamente deseado. A partir de ese momento, la farsa se disolvió. Dormían juntos, compartían sus pensamientos más íntimos, reían. Se enamoraron. Se enamoraron con la lenta y segura inevitabilidad de la marea, arrastrados por una fuerza que ninguno de los dos pudo controlar ni prever. Para Adrián, era un terremoto en los cimientos de su vida. El control, la lógica, los negocios, todo palidecía en comparación con la sensación del cabello de Isabella contra su rostro por la mañana, o el sonido de su risa en el pasillo. Se encontró haciendo cosas que nunca habría hecho, posponiendo reuniones para almorzar con ella, comprándole regalos absurdos solo para verla sonreír. Para Isabella, era un proceso de perdonar y aceptar. El hombre que la había comprado y humillado era el mismo que había salvado a su padre y la había defendido con uñas y dientes. Descubrió que bajo las capas de arrogancia había un hombre que anhelaba una conexión genuina, un hombre capaz de una lealtad y un amor feroces. Su relación floreció en la burbuja de la recuperación de Roberto. El contrato seguía existiendo, pero ambos lo ignoraban tácitamente. Vivían en una especie de sueño, un presente perfecto que ninguno de los dos quería interrumpir pensando en el futuro. Un día, con el alta médica de su padre prevista para la semana siguiente, Isabella estaba hojeando un calendario en la cocina del ático. Y entonces lo vio. La fecha marcada en rojo al final del mes. El final de su contrato de 6 meses. Faltaban solo 2 semanas. El frío se apoderó de ella, más helador que cualquier viento de invierno. Su sueño perfecto tenía una fecha de caducidad. Durante meses, esa fecha había representado su liberación, su victoria. Ahora, la sentía como una sentencia de muerte. ¿Qué pasaría cuando el contrato terminara? Volverían a ser Adrián Montenegro, el magnate,
¿e Isabella Sotomayor, la chica a la que compró? ¿Desaparecería toda la ternura, la pasión, el amor que habían construido? ¿Se iría ella de vuelta a la finca y él a su mundo de negocios, pretendiendo que los últimos meses nunca habían sucedido? La incertidumbre era un veneno que comenzó a infiltrarse en cada momento feliz. Se volvió más callada, más pensativa. Adrián lo notó. ¿En qué piensas?, le preguntaba, y ella inventaba excusas, incapaz de verbalizar su miedo. ¿Cómo se le pregunta al hombre que paga por tu tiempo si quiere seguir teniéndolo cuando ya no tiene que hacerlo? La tensión culminó una noche. Estaban en la cama, después de hacer el amor con una mezcla de pasión y desesperación silenciosa. Isabella estaba de espaldas a él, fingiendo estar dormida, cuando lo sintió levantarse. Lo oyó caminar hacia el estudio. Llevado por un impulso que no pudo controlar, lo siguió. La puerta estaba entreabierta. Lo vio de pie junto a su escritorio, iluminado solo por la luz de la lámpara. Tenía el teléfono en la oreja. Isabella pudo oír la voz filtrada de su abogado, un hombre que ella conocía solo de nombre. La cláusula de liquidación final, Adrián. Una vez que la transferencia se haga efectiva en la cuenta de los Sotomayor, el acuerdo matrimonial queda anulado y sin efecto. Todo limpio, tal como lo querías. Hubo una pausa. Sí, entiendo. El último día del mes, respondió la voz fría y empresarial de Adrián. Prepara la transferencia. No quiero cabos sueltos. El corazón de Isabella se rompió en 1.000.000 de pedazos silenciosos. Tal como lo querías. No quiero cabos sueltos. Para él, seguía siendo un negocio. Una transacción. Una vez que se pagara la última cuota, ella, el cabo suelto, desaparecería. Todas las noches, todos los besos, todas las palabras tiernas, ¿había sido todo parte de la actuación? ¿Una forma de asegurar su total cooperación hasta el final? Se retiró a la habitación antes de que él pudiera verla, con el sonido de su corazón roto resonando en sus oídos. Se metió en la cama, fría y temblorosa, y cuando él regresó minutos después, sintió que el calor de su cuerpo al lado del suyo era una mentira, la peor de todas. Al día siguiente, actuó como si nada. Era la mejor actriz, después de todo. Él le había enseñado bien. Sonreía, hablaba, pero algo en su interior se había apagado. Planeó su salida en silencio. Cuando su padre recibió el alta definitiva, con un pronóstico excelente, Isabella anunció que se quedaría en la finca unos días para ayudarle a instalarse. Es lo mejor, le dijo a Adrián, su voz cuidadosamente neutral. Mi madre necesitará ayuda. Adrián asintió, su rostro inescrutable. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Unos días, mintió ella. Solo hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Bien. Te echaré de menos, dijo él. La frase, que la habría hecho derretirse una semana antes, ahora sonaba vacía. El día que se fue, él la acompañó hasta la puerta. Le dio un beso que ella recibió con los labios fríos y cerrados. No la abrazó. Él no era un hombre de grandes demostraciones de afecto. Siempre era ella la que iniciaba los abrazos. Se subió al coche sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía, se derrumbaría. Durante los siguientes días, no se comunicaron. El silencio fue una confirmación de sus peores miedos. Se sumergió en el trabajo de la finca. Era su manera de sanar, de reconectar con la mujer que era antes de Adrián. Le dijo a sus padres que su trabajo en la ciudad había terminado, que el contrato era por un proyecto específico. Nunca mencionó el matrimonio. Era un secreto vergonzoso que planeaba llevarse a la tumba. Mientras tanto, en la ciudad, un nuevo rostro apareció en la vida de Adrián, Nicolás Vega. Nicolás era el enólogo de una de las bodegas más prestigiosas de la región y había oído hablar de la recuperación de Valdehermoso. Contactó a Isabella con una propuesta para colaborar, para combinar sus uvas con sus técnicas innovadoras. Era un profesional apuesto, amable y apasionado por su trabajo. Para Isabella, era una distracción bienvenida. Pasaban horas juntos en los viñedos, sus conversaciones fáciles y llenas de risas.
Nicolás la miraba con una admiración sin complicaciones, una que no venía con contratos ni cláusulas de confidencialidad. Un sábado, fueron a una feria de vinos local. Los paparazzi, siempre a la casa de historias sobre el misterioso Adrián Montenegro y su aún más misteriosa esposa, estaban allí. Sacaron fotos. Muchas fotos. Isabella riendo mientras Nicolás le contaba un chiste. Nicolás poniendo una mano protectora en su espalda para guiarla entre la multitud. Para un extraño, parecían una pareja. Esa misma noche, las fotos aparecieron en línea, con titulares sensacionalistas: ¿problemas en el paraíso? La esposa de Adrián Montenegro, muy cercana a otro hombre. Adrián estaba en su ático, un vaso de whisky en la mano, mirando las fotos en su tableta una y otra vez. Había pasado los últimos días diciéndose a sí mismo que le estaba dando espacio. Había estado planeando. Tenía un anillo en la caja fuerte de su despacho, no uno comprado para una farsa, sino uno que había elegido él mismo, un diamante que, según él, rivalizaba con el fuego que había visto en los ojos de ella la noche que se le enfrentó. Planeaba volar a la finca el fin de semana, decirle la verdad sobre la llamada, decirle que la liquidación era solo para liberarla del viejo contrato y empezar de cero, sobre sus propios términos. Tenía un discurso preparado. Iba a suplicar, si era necesario. Pero las fotos lo cambiaron todo. El magnate acostumbrado a tener el control total vio la imagen de su mujer, la mujer que había llegado a amar con una intensidad que lo aterrorizaba, sonriendo y siendo tocada por otro hombre. No vio a un colega de trabajo. Vio a un rival. Y el sentimiento primitivo, oscuro y posesivo que se apoderó de él no fue lógico, ni empresarial. Fueron celos puros y salvajes. Celos que quemaban más que el whisky más fuerte. Arrojó la tableta contra la pared y el cristal se hizo añicos, como la paciencia que le quedaba. Ya no había un plan. Ya no había un discurso. Solo había un pensamiento en su mente: Isabella era suya, y nadie, absolutamente nadie, iba a quitársela. Tomó las llaves de su coche más rápido y salió disparado del ático, dejando atrás el silencio de su jaula dorada para reclamar lo que consideraba, por derecho de conquista, amor y desesperación, irrevocablemente suyo. El viaje de Adriana Valdehermoso fue una furia contenida encapsulada en un superdeportivo. Conducía demasiado rápido, el motor rugiendo a través de la noche rural, un reflejo de la tormenta que se desataba en su pecho. Cada kilómetro que recorría, la imagen de la sonrisa de Isabella para otro hombre se grababa a fuego en su mente. No era el empresario calculador, era un hombre despojado de toda su lógica, impulsado por el miedo primario a perder la única cosa que le había dado un alma a su vida vacía. Cuando llegó a la entrada de la finca, la imagen era idílicamente dolorosa. Las luces de la casa arrojaban un brillo cálido y acogedor. Pudo ver a Isabella a través de la ventana del salón. Estaba de pie junto a un hombre que no era él, un hombre atractivo y relajado. Era Nicolás. Estaban riendo. Él le entregaba una copa de vino. Adrián sintió un golpe visceral, como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Durante unos segundos se quedó paralizado, observando la escena. Parecían perfectos juntos. Normales. Y esa normalidad fue lo que lo aterrorizó. Él nunca había sido normal. Le había ofrecido un mundo de lujo, poder y protección, pero ¿podía ofrecerle eso? ¿Una simple risa sin complicaciones en una cocina de campo? El pensamiento lo aterrorizaba. Estacionó el coche de forma brusca, el ruido de la grava bajo las ruedas fue una interrupción estridente en la paz de la noche. Isabella se sobresaltó y miró por la ventana, su sonrisa desvaneciéndose al instante cuando vio el familiar coche negro. Salió a la puerta principal justo cuando Adrián subía los escalones. Nicolás apareció detrás de ella, una expresión de curiosidad en su rostro. «Adrián, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Isabella, su voz tensa. El contraste entre el hombre furioso que tenía delante y la calma que había sentido momentos antes con Nicolás era un latigazo. Adrián ignoró por completo a Nicolás. Sus ojos de hielo estaban clavados en Isabella. Caminó directamente hacia ella, su cuerpo tenso como un cable. Agarró su brazo, su agarre no era violento,
pero sí inquebrantable, y la apartó de Nicolás, colocando su propio cuerpo entre ellos. Era un gesto posesivo, primitivo. Necesitamos hablar, dijo, su voz era un gruñido bajo. Nicolás, confundido por la hostilidad repentina, dio un paso adelante. Oye, ¿hay algún problema? La cabeza de Adrián giró lentamente hacia él, y la mirada que le dedicó habría congelado el infierno. Era una mirada que prometía aniquilación. Este es un asunto privado. No te concierne. Todo lo que le concierne a Isa me concierne a mí, replicó Nicolás, dando un paso al frente para defenderla, sin comprender la complejidad de la situación. Adrián soltó una risa seca, sin humor. No tienes ni idea de lo que me concierne. Ahora, si sabes lo que te conviene, te irás. El padre de Isabella, don Roberto, que había oído la conmoción, apareció en la puerta, con su esposa Elena pisándole los talones. Su recuperación lo había hecho parecer mayor, pero sus ojos tenían la misma agudeza de siempre. ¿Qué está pasando aquí? Señor Montenegro, ¿a qué debemos esta visita tan intempestiva? Vengo a buscar a mi esposa, dijo Adrián, sin apartar los ojos de Isabella. El aire se congeló. Roberto y Elena miraron a Isabella, una mezcla de conmoción y confusión total en sus rostros. Nicolás la miró, herido y sorprendido. Pero fue la expresión de Isabella lo que lo detuvo todo. Era de una humillación total. Adrián, en su ataque de celos, había volado por los aires el cuidadoso muro de mentiras con el que ella había tratado de proteger a su familia. Había expuesto su trato vergonzoso de la manera más cruel y pública posible. Tú, esposa, tartamudeó Roberto. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabella, lágrimas de furia y de corazón roto. Se soltó del agarre de Adrián. ¿Cómo te atreves, Siseo? ¿Cómo te atreves a venir aquí y hacer esto? Estoy harto de los juegos, Isabella, replicó él. Te vi. Las fotos. Con él. Creías que no me iba a enterar. Él es mi amigo. Mi colega, gritó ella. No todos en el mundo son un activo que se puede comprar o un rival que se debe destruir. Hay gente normal que tiene conversaciones normales y sonríe porque son felices, Adrián, un concepto que tú no entiendes. Se enfrentaron en el porche, la furia y el dolor emanando de ambos, mientras su improvisada audiencia observaba en estado de shock. He estado esperando, la acusó él. Esperando a que volvieras a casa. A nuestra casa. No tengo una casa contigo, replicó ella, con la voz rota. Tenía un contrato. Y oí tu llamada. No quiero cabos sueltos. Eso soy yo para ti. Un cabo suelto en tu perfecto balance de cuentas. Por primera vez, Adrián pareció vacilar. La ira en sus ojos fue reemplazada por una confusión genuina. Isabella, no es así. Esa llamada. Ya he oído suficiente, dijo ella, dándose la vuelta para encarar a sus padres, aunque apenas podía verlos a través de las lágrimas. Papá, mamá, lo siento mucho. Os lo puedo explicar todo. Se giró hacia Adrián por última vez, su rostro una máscara de resolución. Se acabó, Adrián. El contrato termina en una semana y después no quiero volver a verte en mi vida. Has recibido tu parte del trato. El señor Tanaka firmó. Ahora déjame en paz. Con eso, entró en la casa, cerrando la puerta en su cara. El portazo resonó en la noche silenciosa. Roberto lo miró con una expresión de dura desaprobación antes de seguir a su hija. Nicolás, tras lanzarle una mirada de puro desprecio, también entró. Adrián se quedó solo en el porche, el silencio zumbando en sus oídos. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, del catastrófico error que había cometido. Su orgullo, sus celos, lo habían llevado a hacer exactamente lo que se había jurado que nunca volvería a hacer, humillarla. Se fue. Volvió a la ciudad, el viaje de vuelta fue un borrón de arrepentimiento. El ático nunca le había parecido tan grande ni tan frío. Por primera vez en su vida, el poderoso Adrián Montenegro se sintió completamente impotente. Tenía todo el dinero y el poder del mundo, y no servía para nada. La mujer que amaba lo odiaba,
y él mismo le había dado todas las razones para ello. Pasó la siguiente semana en un infierno personal. No podía dormir. Apenas comía. Su trabajo no le ofrecía ninguna distracción. Cada contrato, cada negociación, le parecía insignificante. Su mente estaba en Valdehermoso, con la imagen del rostro de Isabella, devastado por su culpa. El día que su contrato terminó oficialmente, la transferencia automática se realizó, pagando hasta el último céntimo de la deuda de los Sotomayor. Para él, se sintió como firmar una orden de ejecución. Sabía que con ese acto final, había perdido todo derecho sobre ella. En la finca, Isabella pasó esa semana en un estado de entumecimiento emocional. Le explicó toda la verdad a sus padres. Al principio, estaban conmocionados, heridos por la mentira. Pero luego, vieron el sacrificio que su hija había hecho por ellos. Roberto la abrazó, las lágrimas corrían por su rostro recuperado. Hija mía, hiciste todo esto por nosotros. Ningún padre debería pedirle eso a su hija. Perdóname por mi debilidad. La finca estaba a salvo, pero la felicidad que debería haber sentido estaba vacía. Su corazón era un enorme agujero. Nicolás, para su crédito, fue comprensivo. Cuando supo la verdad, simplemente asintió. Eso explica muchas cosas. Isa, él no te merece. Intentó estar ahí para ella, pero el fantasma de Adrián era demasiado grande, llenaba cada rincón de sus pensamientos. Una mañana, 2 semanas después de la desastrosa confrontación, Adrián hizo lo único que no había hecho en su vida adulta, admitir la derrota y suplicar. Regresó a la finca. Esta vez, no llegó en un superdeportivo. Conducía una simple camioneta alquilada, un intento simbólico de desprenderse de su mundo de poder. Vestía vaqueros y una camisa sencilla. No se acercó a la casa. La encontró donde sabía que estaría, en medio de los viñedos, cerca de la vid más antigua. Ella estaba podando unas ramas, su expresión era de una concentración sombría. Lo vio acercarse pero no se detuvo. Él esperó en silencio hasta que ella finalmente bajó las tijeras de podar y lo miró. Te dije que te fueras, dijo ella, su voz carente de emoción. No me iré, respondió él con calma. No hasta que me escuches. No pido perdón porque sé que no me lo darás todavía. Solo pido que me escuches. Hizo una pausa, juntando todo su valor. Tenías razón. Sobre todo. Fui un monstruo celoso y posesivo. Destruí tu confianza y te humillé frente a tu familia. Fue imperdonable. La miró directamente a los ojos. Cuando te escuché esa noche en el teléfono, no estabas escuchando la conversación completa. Estaba instruyendo a mi abogado para que preparara los papeles de la anulación del contrato, sí. Porque quería liberarte de él. Porque no quería que estuvieras conmigo por obligación ni por dinero. Quiero que estés conmigo porque lo eliges. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro no estaba el ostentoso anillo de compromiso que le había comprado para la farsa. Era un anillo simple, de platino, con un solo y perfecto diamante. Un anillo elegante, atemporal, real. Tenía planeado venir aquí. Darte esto. Y pedirte que fueras mi esposa de verdad, Isabella. Empezar de cero, sin contratos ni condiciones. Solo, tú y yo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabella, silenciosas y lentas. Su corazón, que había estado congelado durante semanas, comenzó a descongelarse dolorosamente. La noche de la confrontación, te vi con él, riendo, y perdí la cabeza. Por primera vez en mi vida, tuve miedo. Miedo de perderte. Y reaccioné de la única manera que sabía, con agresión y posesión. Porque es todo lo que he conocido. Pero estoy aprendiendo, Isabella. Me estás enseñando a ser un hombre mejor, aunque sea a través de mi propio fracaso. Él no se acercó a ella. No intentó tocarla. Simplemente se quedó allí, vulnerable, su corazón expuesto. No te pido que digas que sí. Solo te pido que pienses en ello. Que te des cuenta de que todo lo que siento por ti,
todo lo que hice, desde el momento en que me enfrenté a Victoria hasta el día en que salvé a tu padre, fue real. Los celos, la ira, también fueron reales. Pero el amor que siento por ti es lo más real que he tenido en toda mi vida. Se quedó en silencio, dejándola procesar sus palabras. La batalla dentro de Isabella fue feroz. Su mente gritaba que lo recordara como el hombre que la había comprado y humillado. Pero su corazón le recordaba al hombre que le enseñó a cortar manzanas en su cocina, que la defendió como una leona, que movió cielo y tierra por su padre, que la sostuvo mientras dormía. Le recordaba al hombre que, bajo todas esas capas de acero, la amaba. Lentamente, dio un paso hacia él. Luego otro. Se detuvo justo delante de él, tan cerca que podía ver el arrepentimiento y la súplica en cada línea de su rostro. Me hiciste mucho daño, Adrián, susurró ella. Lo sé, dijo él, con la voz quebrada. ¿Podrías vivir con un hombre que aún está aprendiendo a amar, en lugar de poseer? Su voz era un susurro. No lo sé. Pero, estoy dispuesta a enseñarte. Él soltó un suspiro de alivio tan profundo que pareció que llevaba semanas conteniendo la respiración. Le deslizó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. La tomó de la mano, y juntos, miraron las filas de vides que se extendían ante ellos. Habían sobrevivido a la ruina, y estaban a punto de dar sus frutos de nuevo. El camino no sería fácil. Habría cicatrices que sanar, confianza que reconstruir. Pero mientras el sol se ponía sobre Valdehermoso, Isabella se dio cuenta de que no solo había salvado el legado de su familia, sino que también había salvado al hombre que la amaba. Y al salvarlo, se había salvado a sí misma. Un año después, en ese mismo lugar, se casaron. No hubo contrato, ni condiciones, solo una promesa susurrada de amarse y respetarse. Tuvieron su primer hijo, una niña con los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Con el tiempo, tendrían más, llenando la mansión y la finca con la risa y la vida que tanto habían anhelado. Él la compró por un trato, por un orgullo ciego, creyendo que una esposa era solo un activo para cerrar un negocio. Pero cuando la vio en brazos de otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en un contrato ni en su utilidad, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.